Regresamos con más de E-Cultura. Qué bajito que escucha Flor esto. Ahí está, perfecto, me gusta el palo, bien alto. Como decíamos, está para sacar papel y lápiz, porque tenemos mucha data, mucha información para dar y para toda la comunidad, para que bueno, ahora lo vamos a estar explicando. Estamos hablando de las jornadas preparatorias de las cuartas jornadas nacionales de derechos culturales. Ya cuando decimos, acá siempre tocamos que la cultura es un derecho, bueno, buenísimo, ¿no? La cultura es un derecho buenísimo. ¿Qué? ¿Por qué es un derecho la cultura, no? Primero, concebirla como derecho en sí. Bueno, ya ahí partimos de una base. Y de ahí a derechos culturales, de que tenemos varios. Ah, mira qué bueno, yo no lo sabía, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a indagar en todas estas cuestiones, que acá ya lo habíamos traído en un momento el tema, así que por eso queremos un poco seguir indagando. Y al invitado también. Exactamente, y hay varios ejes temáticos, esto va a estar sucediendo en nuestra ciudad, podés participar, tenés tiempo de inscribirse hasta el 29, creo que si mal no recuerdo, así que bueno, le damos la bienvenida a Marcelo Cebrián, ¿cómo estás? Que es muchísimas cosas, él es gestor cultural, está detrás de estas jornadas, entre muchísimas otras cosas, de tener la Academia Musical también Valeria Lynch, así que bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va, chicas? Un gusto, como siempre, acompañarlas. Bueno, me reciben por segunda vez en su programa. Gracias a Dios en la radio solemos visitar asiduamente, así que es un gusto enorme para mí volver acá a hablar de estas primeras jornadas preparatorias, pero como vos bien decías, de las cuartas jornadas nacionales. Yo el año pasado cuando estuve las visité previo a ir a Comodoro Rivadavia, donde se iban a llevar adelante las terceras jornadas nacionales. Y este año se ha decidido con el grupo de estudios sobre derechos culturales de Argentina, del que tengo el gusto de formar parte también, en representación del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y del Instituto de Derechos Culturales, se van a hacer en La Pampa, el 12 Bien. Y 13 de septiembre. Pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad en Bahía, que es la de empezar a prender el fueguito, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay otras jornadas que se han llevado adelante preparatorias en Rosario y otras en Paraná, en Entre Ríos, con la idea de empezar, como decíamos, a azuzar un poquito el fuego para llegar a las jornadas nacionales de una manera con la temática un poquito más afilada. Claro. Sobre todo porque hay temas, bien charlábamos recién fuera del aire, hay temas que son candentes, complejos, pero no por eso son temas estrictamente académicos. Si bien, digamos, las jornadas van a ser un espacio, podríamos decir, formalmente académico, en realidad están pensadas para que todos nos involucremos con este escenario actual. Por eso el título de las jornadas. El título de las jornadas es, digamos, el título grande de las jornadas, porque después tiene una bajada, es Desafíos en torno a la ciudadanía cultural. ¿Qué nos pasa con ese término de ciudadanía? Digamos, ¿nos consideramos ciudadanos culturales? Es un concepto complejo, pero a la vez sencillo, porque cuando a alguien le dicen ¿cómo ejerces tus derechos ciudadanos? Lo primero que uno dice es, bueno, voy a votar, claro. Pago mis impuestos, trato de ser lo más ordenado posible cuando me manejo en mis relaciones en la ciudad, pero asumimos la responsabilidad que nos cabe como ciudadanos culturales. Este es el gran eje disparador que hemos planteado, y para esto no hemos convocado solamente abogados, sino después, si quieren, les podré comentar en cada uno de los ejes. Son 4 ejes temáticos que hemos planteado. Vamos a tener gente de distintas extracciones. Algún abogado siempre va a estar presente, pero en algunas de las oportunidades ni siquiera los abogados van a estar solo en su rol de abogados, porque son personas que están vinculadas con el ejercicio de la práctica artística, o porque son personas que han estado en la gestión pública, o personas que han estado en la gestión cultural comunitaria. Así que por eso me pareció muy pertinente, Dai, lo que vos decías antes de que yo entrara al estudio, de que estos espacios no hay que pensarlos como espacios solamente de artistas, sino como espacios que nos deben comprometer a todos. Porque todos formamos parte de este gran entramado que es la cultura. ¿Qué abarca ser un ciudadano cultural? Porque por ahí hay gente que no se considera y todos lo somos, ¿no?
Mira, no hay una definición ni requisitos Bien. que se deben cumplir, pero tiene que ver con el compromiso. Okay. Vos sabés que nosotros como grupos de estudios estamos muy en vínculo con una escuela que admiramos mucho, que es la Escuela Brasilera. La Escuela Brasilera tiene muy bien desarrollado el concepto y el término ciudadanía cultural está introducido en su propia constitución. Nosotros no pretendemos eso, pero sí pretendemos en todo caso esto de comprender Claro. que si todos somos componentes, como decía, de este gran entramado, tenemos distintas responsabilidades. Y no hablo solamente de la función que cada uno de nosotros cumple, digo, un artista, un gestor, un productor, un técnico, un espectador. No, en todo caso digo, eso serán formas de manifestar la responsabilidad ciudadana. Pero en realidad la ciudadanía tiene que ver con comprometernos con lo que nos pasa como seres culturales, ¿sí? Lo que pasa en la sociedad. Hemos vivido hace algunos meses, lo estamos viviendo, se está viviendo en el sector cultura, y cuando hablo de sector, hablo del sector que podríamos denominar el que mueve la fase económica de una actividad, ¿sí? Digo, desde una obra comunitaria que se da acá en una sala barrial hasta un gran recital cuando viene, no sé, Taylor Swift y llena 5 River. ¿Sí? Digo, en toda esa gama de posibilidades, por ejemplo, está habiendo un desfinanciamiento, ¿sí? Y ese desfinanciamiento tiene consecuencias. Ahora, ¿eso solo afecta a los artistas o también afecta a la comunidad? ¿Sí? Yo no tengo la solución. En todo caso, son interrogantes que se van a plantear en estas jornadas y que a partir de ahí intentamos mínimamente empezar a tirar algunas líneas para entre todos empezar a sacar algunas conclusiones. Y a partir de ahí, en todo caso, podérselas aportar a los decisores de turno, que habitualmente suelen estar bastante, lamentablemente, desconectados. Hablo en general, no hablo de nadie en particular, de lo que pasa en la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Pensaba en qué importante también tener la definición de cultura clara, ¿no? Porque a veces decimos, no, sí, yo reconsumo cultura, ¿no? Y sí, ¿qué pasa? Como que se quedan en eso. No, o qué nos venden como cultura. Porque digo, la cultura te tiene que hacer pensar, te tiene que interpelar, te tiene que hacer cuestionarte. Y si nos venden una cosa como, sí, es ir a divertirte y a escuchar musiquita, como ir de joda, sí, no, eso es no, sí, yo reconsumo, ¿no? Digo, es un poco eso, ¿no? Que detrás de una fiesta, de un músico, de una banda, hay un montón de planteos que le tienen que interpelar a ese otro, y eso tiene que suceder. Si no, no está sucediendo la cultura, es una falsa cultura, digamos, ¿no? Entonces eso también está confuso, porque muchas veces, y por ahí nos sucede a nivel país, ¿no? Me parece, nos venden como que, no, si esto es recultural, o cuando dicen, no, hay que llevar la cultura a los barrios ya tienen su cultura, ¿no? Entonces todos esos conceptos que son como anteriores a esto del derecho cultural, digo, primero tenemos que definir o que cada uno sepa lo que es la cultura, para que cuando eso no suceda, digo, cuando eso no esté, o me lo saquen, como esto que decís, porque cuando hay un desfinanciamiento esto deja de suceder, o sucede de una manera que no, no sé, en otras condiciones, ¿no? Exacto. Y cuando empieza eso, pero yo esto lo consumí, bueno, fíjate, entonces, ¿qué te están dando? Pero no, te dan esto como que esto es cultura, pero te sacaron esto. Bueno, entonces ahí hay que empezar a cuestionar y ahí es donde tenemos que luchar por eso. Pero si no lo sabemos y lo desconocemos, ese es el tema. Muchas veces pasa que entendemos que, vos bien decías recién, es algo que a mí personalmente me altera y me crispa bastante, esta idea de llevar cultura a un determinado lugar. Lo primero que tenemos que comprender es que el primer generador de cultura es uno mismo. Claro. Si uno cree que solamente hace cultura el músico del piso de arriba, o la escritora de la vuelta, o el teatrero que puso su obra en la Biblioteca Rivadavia, estamos en un tremendo error. Generadores de cultura somos todos. En todo caso, digo, una de las manifestaciones de la cultura más sublime es el arte. ¿Sí? Claro. Pero es una manifestación más.
Esto es una lucha permanente, por lo menos desde el instituto y en lo personal suelo tener con los artistas. Digo, estoy rodeado de artistas, he sido artista, me considero todavía en algún punto artista, pero me parece que tiene que ser el gran desafío, superar esa idea de que solamente los artistas hacen cultura, ¿sí? Es común ver, por ejemplo, no sé, en áreas de gobierno, que pongan a personas que hacen arte a gestionar cultura. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Digamos, saber de arte no implica saber de gestión, Claro. y menos saber de cultura. ¿Sí? Digamos, el concepto de cultura, vos recién decías, tenemos que saber qué es cultura. Bueno, si lo llegás a definir, pasarnos la definición. Sí. No, comento por qué. La primera definición de cultura que se reconoció, digamos, a nivel mundial fue una definición que surgió en el año 1982 con la primera conferencia mundial de cultura que se dio en México, conocida como Mundiacult, de la que ahora en el año 2022 se celebraron los 40 años y se volvió a revisar aquel concepto. En aquel momento se llegó a la convención con más de 250 definiciones de cultura, en donde no podían ponerse de acuerdo cuál definir o cuál, digamos, detectar como la más afín al concepto. Se terminó coincidiendo, digamos, de una manera bastante... se intentó ser equitativo en participación de términos y demás. Y lo que se entiende por cultura, y en definitiva, si ustedes la ven a esa definición que es emblemática, no la recuerdo en memoria porque es muy larga, es una definición de casi 12 renglones, pero lo que plantea es que son las formas de vida de una comunidad, la manifestación, las formas simbólicas de vida. Después comete un error desde el punto de vista técnico, para mí al menos, que hace una mención expresa de algunas cuestiones vinculadas con el arte, ¿sí? Entonces es como que se desvanece un poquito, ¿sí? Pero cuando... Miren, el otro día leí un artículo de un amigo que casualmente va a venir a participar de una de las mesas, que es el licenciado Federico Escribal, que él fue director de promoción, el único director de promoción de derechos culturales y diversidad cultural que tuvo el país. Con Federico, insisto, nos hemos hecho muy, muy, muy amigos y suele venir a Bahía porque tiene familia en Bahía. Y mencionaba algo que nosotros en el instituto hemos planteado muchas veces. Cuando uno transita por la ciudad y ve cómo está el tránsito y ve cómo están las calles y ve cómo están... ¿Nunca escucharon decir, esto es una cuestión cultural? Sí. ¿Sí? Que manejamos mal, que se cruzan mal, como peatón nos manejamos mal. Hacemos casi todo mal. Todos coincidimos, porque la gran mayoría, que es una cuestión cultural. Ahora, ¿se hace algo desde el análisis cultural para ver qué podemos hacer para revertir esa situación que seguramente trabajando cuestiones como respeto, identidad... Pasa que ahí, viste, que lo mezclan con... Es una cosa social, viste, lo social... Sí, los como argentinos somos así, viste. No, como que lo social no tiene que ver con la cultura, viste, como que, lo cultural Bueno, es el arte. Y no, esto es algo social, viste, como esto, el respeto, los valores, y en realidad es eso. Exactamente. Digo, cómo, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, como vos decías, cómo nos tratamos los bahienses es una cuestión cultural. Exactamente. Pero yo creo que los pasos que estamos dando hacia una mejor consideración de eso son lentos, pero progresivos y positivos. Bien. ¿Sí? Digamos, yo no creo que estemos en un escenario demasiado tétrico en esto. Digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Bahía Blanca, teniendo el primer Instituto de Derechos Culturales del país, conformado en el seno de un colegio de abogados, en su momento, cuando nació el instituto, ya hace 12 años, parecía una cosa de, ¿y esto de qué se trata? Claro. Y hoy ya nadie duda cuál es nuestro trabajo y qué proponemos y qué promovemos, ¿sí? Entonces, insisto, estas jornadas lo que van a hacer es precisamente rescatar al menos, y me gustaría esto sí comentarle a la gente, cuáles son esos 4 grandes ejes que estamos planteando para estas jornadas. Yo no voy a decir el título exacto porque realmente no quiero apelar a mi memoria. No, los tengo, sino, pero sí, vamos a leerlos porque los tenemos. El eje número 1 va a tratar nada más y nada menos que sobre libertad de expresión y participación ciudadana. Bien.
la libertad de expresión no me atrevería a decir que está en peligro, pero sí está siendo amenazada. Y esas circunstancias nos obligan a poner este tema en discusión. Hay una cuestión, todo lo que tiene que ver con la mass media hoy está generando, la mass media es el enorme cúmulo de información que recibimos y que todo se replica con una velocidad que a veces no nos da el tiempo para procesar. Y a veces se replica mal. Y a veces se replica mal y otras veces con intenciones de abrumarnos con información. Sí. Un caso, y esto por favor que se entienda lo que voy a decir, es lo que está pasando con el chiquito Loan. Sí. Digo, estamos abrumados, ya la gente está casi como cansada. Sí, no sabe qué es real, qué no, qué está pasando. Claro, cuando en realidad, y esto sí me permito plantearlo como una verdad de perogrullo, pero verdad al fin, que es que además de Loan hay 1.770 chicos más que están siendo buscados en la Argentina. Cada minuto que yo no entiendo, y me pongo en el lugar de la familia de Loan, pero en realidad hay 1.769 que no están siendo buscados porque ese tiempo, tardes, días completos, se están ocupando en Loan. ¿Se entiende? Entonces sí. Digo, esa más mediatización nos está llevando por un mal camino. Esta es mi opinión. Nosotros vamos a tener 3 referentes, ¿sí?, en esa mesa que nos van a hablar sobre el tema. En realidad en esta mesa va a estar integrada por 4. Que si quieren les comento quiénes son. Dale, si lo tenés ahí. Uno de ellos es Gabriel Bermúdez, colega de ustedes. Sí. Fue profesor nuestro. Bueno, Gabriel es nada más y nada menos que el delegado regional de FOPEA en esta parte del sur de la provincia de Buenos Aires. Y es precisamente el monitor de libertad de expresión. ¿Sí? Digamos, él tiene como tarea relevar las cuestiones de libertad de expresión o ataques a la libertad de expresión que se dan en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Así que él nos va a llevar su opinión. Lo vamos a tener también a 2 integrantes del grupo Aleteo. ¿Conocen el grupo Aleteo? No, creo que no. Bueno, se los recomiendo que lo puedan seguir porque son chicos que están trabajando muy cerca de la Unisal. ¿Sí? Y nos propusieron directivos de la Unisal, que son Juan Ignacio Guerrero y Jimena Us. ¿Sí? Que ellos van a llevar una mirada bien juvenil sobre esto de la libertad de expresión. ¿Qué pasa con la libertad de expresión, sobre todo en las redes? ¿Sí? Digamos, ¿qué sienten los jóvenes? ¿Cómo sienten que esa libertad de expresión puede estar o no tema atacada? Con las redes. Sí, otro tema. Bueno, todo un tema. Y esa mesa la va a concluir la doctora Ornella Escarano, que es una abogada que nos va a traer todo lo que es la actualización de fallos de jurisprudencia relacionados con el tema de libertad de expresión. Qué interesante. Así que es una mesa muy interesante, muy interesante. Esa es la mesa número 1, con la que abrimos las jornadas. La mesa número 2 también es un tema muy importante, y esto vinculándolo mucho con lo que comentaban hace un ratito que va a pasar en el espacio de cómics, de los cómics, talleres de Bahía Hub. Exactamente. Sí, que son derechos autorales, propiedad intelectual y uso de la inteligencia artificial en la creación artística. Bien contextualizado. Sí, ¿por qué? Porque si plantear cuestiones de derecho de autor y propiedad intelectual hoy en las jornadas sobre derechos culturales es un tema recurrente. Pero nos parecía que actualizarlo con el tema de inteligencia artificial era absolutamente necesario. Sí, porque te atraviesa completamente. ¿Sí? Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, y digo solo por traer un caso, una situación que se dio en Japón. En Japón hubo un concurso literario, un importante concurso literario, donde se iban pasando diversas etapas y cuando llega el momento de ir a recibir el premio, aparecen 2 personas que admiten haber escrito el cuento, era un concurso de cuentos, en base a inteligencia artificial. No, claro, no sostuvieron. ¿Sí? No, mucha presión. No, pero al contrario, lo hicieron de una manera como para decir, fíjense al punto que llegaron. Claro. Habían pasado por una enorme cantidad de lo que se llama en esta clase de concursos ciegos o doble ciegos o triple ciegos, que son no conocer quién escribía, entonces se leía.
Pero no lograron, los jurados calificadísimos de Japón no lograron hacer la detección de que eso estaba escrito. Bueno, nosotros acá la otra vez hicimos un jingle con una página de internet, a ver, porque estábamos viendo música así, hicimos un jingle del programa. Bien. Vos decís, qué loco, esto te tiró una canción. Pero es lo que hablábamos hace un ratito. Uno cree que lo genera la inteligencia artificial y en realidad sí lo está generando, pero la inteligencia está tomando todo lo que existe en la web, no solo la información que uno le pide, ¿sí? O que uno le da, ¿sí? Vamos a escribime un relato como si fueras un explorador de la jungla de 1800. Sí, sí. ¿Sí? Vos le podés dar pautas. Ahora, en realidad lo que va a hacer es buscar en esas fracciones de segundo toda la información que existe en la web y generar algo en base a lo que tiene derecho autoral. Claro. Entonces, acá empieza la cuestión de la autoría, o digamos, quién es el autor o creador y quién es el generador. ¿Quién lo genera? ¿El que aprieta el enter para que eso salga o la computadora? Pero eso es una segunda instancia. La primera cuestión es ¿qué le dio origen a ese resultado? Bueno, todos estos interrogantes, si tremendo, Dios quiere, un temazo. Es un lindo tema, sí. Insisto, pasa en la música, pasa en la literatura, pasa en el mundo de las imágenes, pasa en un montón de... Bueno, hoy en el secundario y en el ámbito universitario es común utilizar inteligencia artificial para redacciones. Sí, es verdad. Hay hasta correctores para evitar que sea detectada la inteligencia artificial. ¿Sí? Esa mesa la van a integrar, para mí son realmente, es un lujo, todas las mesas son lujos, son realmente un lujo, pero en esa mesa va a estar el doctor Ezequiel Valicenti, que es un especialista de la Universidad del Centro, de Azul, amigo además, es especialista en derechos autorales, derecho de contratos, analista y demás, pero además es músico. ¿Sí? Okay. Y él trabaja con inteligencia artificial, pero conoce de un lado y de otro la ley de propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con derechos autorales y lo que emergen de esos resultados. Va a estar también el ingeniero y doctor en ciencias de la computación de la Universidad del Sur y del CONICET, que es Axel Soto, ¿sí? Orgullosísimo digo de tenerlos porque, y esto que no me escuche Axel o sí, no sé, cuando uno los googlea, porque yo tengo ese ejercicio, ¿no? De a veces cuando a uno le proponen un nombre, los googlea y empieza a ver que son jóvenes sobresalientes en el mundo, realmente dice, y los tenemos en Bahía. Ahora, cuando yo le preguntaba a Axel, ¿cuántas veces te convocaron a hablar de este tema? Nunca. Claro. ¿Sí? No se aprovechó. Entonces digo, bueno, por eso el orgullo que tenemos nosotros por debatir estos temas. Y luego va a estar también una colega de uno de los institutos del Colegio de Abogados, que es del Instituto de Derecho Informático y Computación, que es la doctora Pia Ferrari. Ella es, además de abogada, es magíster en propiedad intelectual. Tremendo. Así que seguramente nos van a dar pautas bastante certeras sobre estas cuestiones y bueno, insisto, y empezar a poner en evidencia algo que hoy por hoy estamos usando casi como una herramienta habitual, pero yo siempre digo, sin tener en cuenta a veces que, perdón lo poco jurídico de lo que voy a decir, que estamos pisando callitos ajenos. ¿Por qué? Porque estamos tomando cuestiones que tienen derecho de autor. Claro, sí. ¿Sí? Música, literatura, imágenes, obras de teatro, obras de cine, un montón de cuestiones. Coreografías. El otro día veía un comunicado que lanzó la comunidad de coreógrafos de Madrid, porque se quejaban que había personas que tomaban las coreografías de algunos docentes para darlas en otros estudios. Algo que es re normal en Argentina. Claro. Re normal en Argentina. ¿Cuál es el primer gran problema que tenemos? Yo le preguntaría, salvo Julio Boca, Hernán Piquín, Maximiliano Guerra y algún otro, ¿cuántos coreógrafos tienen registradas sus coreografías? Claro. Ahora, por otro lado, también está la cuestión del respeto. Sí, más y vale. Acá viene lo de la ciudadanía cultural. Digo, ¿hace falta que alguien tenga registrada una coreografía para que yo la tome y no, primero no diga, no está registrada? Sí, bueno, pero está publicada por alguien. Y ese es el dueño de la coreografía.
¿Se entiende? Sí, sí, más Entonces, es un tema muy actual, así que realmente creemos que esa mesa... Después les voy a pasar los horarios, obviamente, pues ya tenemos los horarios de cada una de las mesas. La mesa 3, que ya va el día viernes, recordemos que las jornadas van el jueves 15 y el viernes 16 de agosto. Bien. ¿Sí? Cada ¿Las actividad... dos primeras van el jueves 15? Exactamente, las dos que mencionamos hasta ahora van el jueves 15. Bien. Comienzan ambas a las 14 horas. Bien. ¿Sí? La mesa número 3 es un tema que, ¿saben qué nos lo trajo a la presencia, digamos, el tema? Lo ocurrido, la desgracia del 16 de diciembre. Okay. Vieron que es común que cuando uno habla de patrimonios, ¿sí? Uno lo primero que... Yo les planteo a ustedes patrimonios. ¿Qué es lo primero que piensan? Teatro municipal, no sé. Bien. Esculturas, así, Bien, cosas de bien. ese estilo. Bueno, cuando uno habla de patrimonios, ya lo que está haciendo es abrir el abanico. Y en realidad tenemos desde lo que puede ser el patrimonio oral hasta el monumentalismo. Claro. Pero en el medio tenemos un montón de cuestiones. Por ejemplo, hablábamos hoy, coreografía, música, danza, lengua, literatura, todo es patrimonio. Pero hay un patrimonio que nos queremos ocupar acá, que es el natural. Y el natural esencialmente lo conforma, digamos, nuestro hábitat. Eso es patrimonio natural. A partir de lo sucedido nos parecía pertinente traer la cuestión y traer qué nos pasa a los sujetos culturales con el vínculo que tenemos con el patrimonio natural, claro, y con la ciudad. Hay un concepto nuevo, se está utilizando, y es un derecho cultural, que es el derecho a la ciudad. Como lo que pasó en el Parque de Mayo, sería un ejemplo de natural. Exactamente. Entonces, ¿cuánto compromiso, volvemos al tema de la ciudadanía, ¿sí? ¿Cuánto compromiso tenemos como ciudadanos en vincularnos con estas cuestiones? ¿Y cuánto compromiso tenemos para con nuestra ciudad? ¿Sí? Y ahí, bueno, vamos a tener también a tres referentes, los menciono, que son la doctora Lucía Díaz, la doctora Cristina Sanuesa, a la doctora Lucía Colombato, que viene de La Pampa, y al licenciado José Ignacio Larreche. Todos nos van a dar visiones distintas. A José Ignacio lo dejé, o sea, pretendemos dejarlo para el final, porque él nos va a hacer un aporte muy particular. Él está trabajando mucho con género y sociedad y cultura. Entonces tiene hecho análisis sobre cómo se referencian con distintos lugares de la ciudad, por ejemplo, los feminismos, los colectivos trans. ¿Por qué? Porque él tiene analizado precisamente cómo son los recorridos que realizan, en qué lugar se afincan, en qué lugares recorren para trabajar, qué lugares son, digamos, más asimilables o menos asimilables a la actividad que desplieguen. Es una mirada muy particular, y nos pareció atinente, así que lo vamos a tener en esa mesa. Y la última mesa, así ya redondeamos esto de los ejes, es la mesa 4, esto como decíamos va el día viernes, que es la mesa de políticas culturales, financiamiento para la cultura. Bien. Allí vamos a tener a dos de los invitados, que son Ezequiel Valicenti, que ya lo nombré, y a la doctora Lucía Colombato, pero vamos a sumar a tres personas más, que son en este caso la propia Natalia Martirena, ¿sí? Directora del Instituto Cultural, que va a asistir junto con Marcelo Díaz, que es el referente de dos museos, ¿sí? También ambos gestores culturales, pero hoy en la función pública y teniendo que manejar toda la cuestión presupuestaria y de financiamiento. Y al licenciado Federico Escribal, él actualmente es docente de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, pero como decía, fue director de promoción, digamos, tuvo un cargo nacional donde debió manejar fondos, ¿sí? Y saber cómo hacer con las necesidades infinitas y los fondos finitos.
¿sí? Que es un desafío siempre interesante. Así que... Bueno, completísimo. Completo. Sí, completísimo, completo. Totalmente. Y temas muy amplios también. Sí. ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse? Recordamos, es para todo aquel que se sienta, digamos... todo. Que quiere interesarse, claro, que se sienta atravesado. No hay requisito, digamos. No hay requisito, ni siquiera de edad. Sí, porque por ahí uno podría llegar a decir, no hay requisito. Lo primero que debo aclarar es lo siguiente. Lo que está abierto hasta el 29 son el plazo para presentación de ponencias. ¿Sí? Digamos, nosotros vamos a tener 2 espacios muy bien definidos en las jornadas. Lo primero que son las mesas temáticas, que van a ser los espacios, entre comillas, protagonistas, ¿sí? Donde van a estar los disertantes. Yo, digamos, para que se entienda, que van a tener el rol de conferencias, ¿sí? Digamos, no va a haber ida y vuelta ahí. Exactamente, solo van a exponer. Y a continuación de esto, a continuación de estas mesas, que aproximadamente cada mesa va a durar 1 hora, nos vamos a otro espacio, que lo llamamos espacio circular, donde, como la propia palabra lo indica, pretendemos sentarnos para generar diálogos, debates, experiencias compartidas, entrecruce de saberes y todo lo que surja a partir de lo que se habló en la mesa. En realidad en la mesa van a surgir un montón de disparadores. La idea es proponerle a los asistentes que de alguna manera tomen nota y si tienen preguntas para hacer y demás las guarden para ese momento, porque es muy probable que a partir de ahí se originen otras preguntas y otras inquietudes. Y lo vamos a mixear también esto con algunas experiencias de personas que puntualmente trabajan algunos de los temas. Un ejemplo, estamos invitando a la gente de Bestiario. ¿Conocen el? Sí. Bueno, los estamos comprometiendo, de hecho ya lo habíamos hablado en su momento, nosotros tenemos integrada a Lucía Carta, una chica muy, muy allegada a uno de los integrantes del dúo, porque ellos vienen trabajando con creación de imágenes con inteligencia artificial en sus propios recitales, ¿sí? Entonces la idea es de alguna manera pedirles que ellos vengan a exponer sobre cómo trabajan, ¿sí? Y a partir de ahí obviamente van a surgir dudas, inquietudes, muchos interrogantes, ¿sí? Eso va a pasar en cada una de los espacios circulares. Vamos a llevar gente con experiencia en alguna de las cuestiones que se haya tocado, como para que en todo caso nos den su versión de primera mano, digamos, ¿sí? Eso hay tiempo hasta el 29, entonces. No, para el 29 son las ponencias. Bien. Después todos los que se quieran sumar. ¿Qué son las ponencias? Perdón. Ponencias son trabajos que uno pretende mostrar. Bien. ¿Sí? Trabajos que uno pretende mostrar. Por ejemplo, voy a adelantar un tema. Si yo no fuera parte de la organización, estoy trabajando en un documento que plantea el presupuesto cultural como un derecho. No el acceso al presupuesto, sino el propio presupuesto. Como proyectos, ¿sí? Digamos. Claro, hay que sostener la idea. Sí, hay que sostenerla la idea. ¿Sí? Entonces, a partir ¿Y eso de se eso trabaja dentro de los ejes temáticos? Claro, lo que se propone a los ponentes es, vos tenés una idea de esas características, bueno, hace una cosa, escribila, se le dan pautas, si ustedes ven las circulares, en la parte final están esas pautas, se le dan las pautas, todo ese trabajo es analizado por el comité académico, que son todas personas que hemos comprometido realmente a referentes de derechos culturales a nivel nacional, que los van a analizar y si alguna de esas ponencias está en condiciones de ser presentada en la mesa, se suma a la mesa de disertación. Bien. Es como una especie de premio, ¿sí? Que se le da al ponente para que pueda acercar su voz. Bien. ¿Sí? Y al resto de la gente que quiere ir, va. Totalmente libre y gratuita. Si quieren inscribirse, lo que el colegio nos pide es lo siguiente. Si alguien quiere certificado de asistencia, se tiene que inscribir al mail o a través de alguna de las redes, ¿sí? Pero si no, directamente van el día a partir de las 14 horas, ¿sí? Esto va a ser en Sarmiento 54, en sede del Colegio de Abogados. Las mesas temáticas se van a llevar adelante en el auditorio Héctor Furlon, que es el auditorio que tiene el colegio.
y hay otras dependencias pensadas para los espacios circulares. ¿Sí? Jueves 15 y viernes 16 de agosto. De agosto, exactamente. Igualmente yo les voy a ir haciendo llegar toda la información actualizada. Obviamente las comprometo, me encantaría que estén. Me encantaría que estén. Aparte es un horario, por ahí no es de lo más cómodo, por ahí para que alguien... Bueno, pero igual puedes quedarte hasta lo que puedas. Exactamente. El ratito que tengas ir a participar. Exactamente. Y sobre todo, entender esto que estos espacios no son solo académicos, esto que decía al principio, sino que son la persona que se siente, el asistente que acuda a estos espacios, va a sentir que casi todos los temas lo atraviesan. Claro. Alguien, decíamos al principio, alguien puede comprender que, no, financiamiento de la cultura, y a mí que me interesa. No, ¿cómo que no? A vos te tiene que interesar por una cuestión elemental, porque esto que decíamos, si la actividad cultural, esencialmente artística, empieza a flaquear y después nos quejamos porque no tenemos un taller en el barrio o el teatro municipal tiene problemas con arreglar su parte técnica o una sala determinada tiene un determinado inconveniente y no se puede salvar. Tiene que ver con la falta de financiamiento. Bien. No es un capricho, tiene que ver con esto que decimos que los recursos son finitos y por eso el valor de la gestión cultural. ¿Sí? Bueno, así sumamente interesante. Sí, está bueno para ir. Gracias, Marcelo, por haber venido. Por favor, un gusto. Y bueno, te tenemos ahí cada tanto para que nos vengas actualizando con estas jornadas. Cómo no, va a ser un placer. Les pido disculpas por ahí si se hizo monótono o aburrido. No, porque es interesante. Soy de hablar mucho, pero les agradezco la atención de invitarme, insisto, y poner en cartel también, digamos, similar a lo que ustedes hacen de difundir las actividades culturales, esta actividad que para nosotros es muy importante. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a la tanda, que estamos ahí un poquitín atrasados, y regresamos con la última parte de Cultura.